Correcto, muy bien. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Muy buenos días. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Mesa Redonda de Ganadería Sostenible en México, que preside el ingeniero Homero García de la Yata, tiene un particular interés en la sostenibilidad y en la preservación del medio ambiente. Por esta razón, hemos iniciado una serie de webinars. Este es el primero de ellos y quiero pedirle a nuestro presidente, el ingeniero Homero García de la Yata, pueda darnos la exposición de motivos de este primer webinar. Está fallando un poquito mi equipo. Voy a quitar el video para que sea más nítida la voz por ahí. Pues muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Este día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Pues agradecer la participación, que estén conectados hasta hoy. Creo que más de 114, 115 participantes, creo que se estarán conectando. Tenemos registrado alrededor de 400 de ustedes. La verdad es que muy contentos de poder estar juntos. Creo que es una asignatura pendiente de la propia Confederación, pero desde hace 2 años que nos toca encabezar por ahí el tema de Confederación, con el Consejo Directivo y desde luego la presidencia de la Mesa Redonda de Ganadería Sustentable en México. Pues la verdad es no dejar desapercibido este día, celebrarlo como debe ser, este Día Mundial del Medio Ambiente, que desde 1972 la Asamblea General de Naciones Unidas propuso este día como Día Mundial del Medio Ambiente. La verdad es que pues hoy estamos centrados más que nada en restaurar nuestras tierras, de tener la propia desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía que tanto nos ha afectado, sobre todo en México, estos últimos años. Creo que debemos ser una generación restauradora. No podemos retroceder en el tiempo, pero sí podemos revitalizar las fuentes de agua, restaurar nuestros suelos, nuestros pastos y desde luego hacer un uso más eficiente de los recursos para desarrollar resilientemente nuestra gran actividad. Gracias, presidente. En la mesa me acompañan el doctor Juan Robles Linares Negrete, director general de la comercializadora. Está conmigo también el licenciado Luis García, secretario técnico de esta confederación, y por supuesto la doctora Lynn Moreno del Departamento de Sustentabilidad. Gracias por sus palabras, presidente. Ahora me voy a permitir presentar a nuestro ponente magistral, a René Pinto Ruiz. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, coordinador de la carrera de Ingeniero Agrónomo de Ganadería Ambiental. Él es líder del cuerpo académico consolidado de agroforestería pecuaria, profesor del programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Dependencia de Educación Superior en Ciencias Agropecuarias de la UNACH, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, es responsable de técnico de proyectos cátedras CONACYT, estrategias de mitigación de impactos ambientales del sector agropecuario en Chiapas, es capacitador sobre estrategias para desarrollar la sostenibilidad, miembro del grupo consultor Agenda de Investigación en Ganadería Sostenible en Chiapas, México, miembro de la Red Iberoamericana de Sistemas Agrosilvopastoriles y Resiliencia al Cambio Climático en Chile, es miembro de la Asociación Mexicana Latinoamericana y Producción Animal, es miembro de la Asociación Mexicana también de Especialistas en Nutrición Animal y es actualmente fundador y gerente general de la empresa AgroBiotech Tres Reyes. ¿Algo con ingeniero? No, que sigamos, se fue la luz. Muy bien, pues vamos a pedirle pues a nuestro amigo, a nuestro ponente magistral, el doctor René Pinto Ruiz, es dueño de la palabra. Bueno, muchas gracias. Solo les pediría saber o comunicarme si me escuchan bien y si se ve ya la presentación. Muy bien. Ok, muy bien. Voy a cerrar cámara también para que no afecte la transmisión de la ponencia, si me permiten. Y bueno, quiero iniciar saludando a todos los presentes en este
en este evento que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas está organizando como uno más de esos eventos al tema que ellos le han puesto mucho interés y está en su mesa de atención. Quiero agradecer extensamente al ingeniero Homero García, al señor Ernesto Mazariego, mi paisano, al ingeniero Noel Ramírez, directivos de la Confederación, por hacer la deferencia hacia su servidor y permitirme estar aquí también este día. Y obviamente a la doctora Aline Moreno y al doctor Néstor Guerrero, que hemos estado de alguna forma cerca y hemos estado dando seguimiento al trabajo que se hace en este tema, en estos lugares de la República Mexicana. A todos los presentes los saludo cordialmente, les agradezco que estén este día acompañándonos a todos nosotros para charlar, así lo veo yo, como una charla sobre un tema que pues, obviamente es muy pertinente, está en la agenda mundial. Espero que la charla sea una charla donde recordemos quizá los puntos, no los totales ni los más profundos, pero sí un recordatorio general sobre todos los puntos que la ganadería está realizando para atender este tema que es muy importante y que es la cuestión ambiental, ¿no? Que se ha tratado, obviamente este tema no es único, es un tema que se ha tratado en diversos escenarios, de diversas maneras. Y bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer es poner un poco nuestra visión, nuestra reflexión y la experiencia que se ha cultivado en estos años en el mismo tema, ¿no? Quisiera aprovechar también este día, entonces, que estamos celebrando el Día del Medio Ambiente. Quisiera también recordar que dentro de 30 días exactamente se ha organizado el Día Mundial de la Ganadería Sostenible, ¿no? Y va a haber una reunión muy importante en la ciudad de Costa Rica. Así que, bueno, se seguirán con estos temas que hace años, si reflexionamos y si recordamos, hace recientemente pocos años, digamos, o hace pocos años, estos temas todavía no se tocaban a fondo, inclusive muchos de nosotros nos formamos sin este enfoque. Entonces vamos a hablar un poco de ganadería y sustentabilidad. Les recuerdo, quiero que lo veamos como una charla donde quizá podamos reflexionar un poco más sobre el tema. Les pido, ¿sí se ve la transición? ¿Alguien me puede informar? ¿Ali? ¿Cambié de diapositiva? ¿Se observó? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué está sucediendo? Voy a hacer un poco de contexto rápido, quizá nada más para que podamos establecer la línea base de lo que aquí vamos a discutir. ¿Qué está sucediendo? Actualmente, la industria pecuaria en todo el mundo, obviamente en México también, en Chiapas también, está teniendo un crecimiento. Se sabe, porque se ha analizado desde muchos puntos de vista, que las principales razones están ahí escritas. Un aumento de la población. Fíjense, hasta hace apenas unos años, 10, 11 años, se hablaba de que éramos 6.200 millones de personas en el mundo. Recientemente, datos más actuales de este 2024, por ahí indican que estamos comenzando con 8.100 millones de personas en el mundo. Y bueno, va creciendo, va aumentando y se prevé que para 2050, pues obviamente seremos muchos más. Y esa es una de las principales razones también por qué la industria pecuaria está creciendo. ¿Y esto a qué se debe? A que, mire, mucho lo que se dice o se ha establecido es que mucho ese aumento en la población ha migrado bueno, parte de ese aumento de la población también ha considerado una urbanización, una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, para darles un dato, tenemos una tasa de urbanización casi el doble que la tasa de urbanización a nivel mundial. Y esa urbanización, ¿por qué buscamos nosotros la urbanización? Pues sencillamente por fuentes de empleo que nos van a mejorar o que están mejorando los ingresos. Hay estudios que así lo indican, estudios serios, que indican que de alguna manera la mejora de los ingresos en esta población ha estado mejorando de alguna forma. Y cuando se mejoran los ingresos, obviamente tenemos un cambio, se llega a aparecer un cambio en el tipo de dieta. Se hablaba antes, hace muchos años, de dietas lentas, ahora se habla de dietas rápidas, de fast food, lo que se le conoce, y que pues obviamente todos nosotros estamos muy familiarizados con el concepto.
Cuando relacionamos estas principales razones, lo podemos meter en la misma caja y podemos decir que eso ha propiciado el crecimiento de la industria pecuaria. Por ahí, inclusive, FAO hace 20 años acuñó un concepto, algunos están de acuerdo, otros no, en donde íbamos a estar viviendo una revolución ganadera en estos años. Y esa revolución ganadera precisamente se iba a reflejar por ese crecimiento de la industria pecuaria. Y si analizamos un poco a fondo y si estamos o no de acuerdo con el concepto, yo nada más quiero referirme a unos estudios donde indican que el crecimiento del consumo de productos pecuarios sí ha ido en aumento, al menos durante los últimos 20 años, en comparación al el aumento en el consumo de productos agrícolas, granos y oleaginosos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sí hay alguna razón. Pero vean, además de que la industria ganadera está creciendo, también está cambiando, y eso lo hemos visto recientemente, y yo creo que todos estaríamos muy de acuerdo en ello. ¿Cuáles serán las principales razones? Habrán otras, pero aquí nada más me quiero referir a quizá tres. Enfermedades de los animales. Recordemos que ahorita tenemos por ahí un problema muy importante, totalmente reciente, que es la aparición de influencia aviar en Estados Unidos, ya con, creo, 3 casos confirmados en humanos. Hablamos de apenas hace un mes, en marzo, a mediados de marzo, si no me equivoco, la fiebre porcina africana que ha estado rondando Latinoamérica, en Antillas ya está, en las islas antillanas ya está comprobado. Y bueno, aunque no es una enfermedad que de alguna manera está todavía muy en los focos rojos, bueno, ya es una realidad también en Centroamérica, como es el gusano barrenador de ganado. Estas enfermedades han hecho también que la industria pecuaria esté cambiando en de muchas formas que no vamos a detallar aquí, pero estoy seguro que ustedes podrán reflexionar al respecto. El cambio climático también, y ese es un tema que está muy relacionado con lo que hoy día platicamos. Recordemos que el cambio climático, en donde podría estar más relacionado con la ganadería, es en la afección que se tiene respecto a la sequía en aquellos países donde se producen granos que precisamente se utilizan para la ganadería, para la ganadería. En este caso, estamos hablando de 2 principales. Recordemos que quizá esos sean los que conforman la mayoría de los alimentos: soya y grano de maíz. Y los conflictos armados, obviamente. Sabemos que los países que ahora están en guerra son países aportadores de granos y de fertilizantes que intervienen mucho en la industria pecuaria, y por tanto todo esto también, cuando lo relacionamos, vemos que estamos de alguna manera cambiando. ¿Y cómo cambia? Bueno, se cambia en la cadena de suministros, en los costos de fertilizantes, en los costos de grano. Entonces, bueno, ya tenemos 2 problemas, digamos. Bueno, tenemos una realidad que es la ganadería está aumentando, y un problema que también la ganadería está cambiando. Entonces, con base en esos 2 puntos, se están pronosticando, es algo que todos también sabemos y hay mucha información al respecto, mayores necesidades de proteína animal en lo futuro. Si sabemos que hay mucho consumo de productos animales, tenemos que tener la fortaleza de en lo futuro también poder aportar esas necesidades. Y vean, si bien muchas veces se dice que es una necesidad para aportar proteína animal a la dieta de los humanos, es decir, vamos a necesitar más huevo, más carne, más leche para alimentar a esa población creciente, pues también han surgido otros enfoques también bien interesantes. No es únicamente para satisfacer dietas, sino también para satisfacer factores asociados a la salud, por ejemplo. Hay un trabajo, y precisamente, si no mal recuerdo, el día de hoy o ayer, se publicó en una plataforma muy importante de México, un artículo que se lee en 1 minuto y es muy, muy interesante, porque ahí el doctor Braña, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y Andrea, creo que es su hija, hace una reseña de cómo, en este caso, el consumo de carne está asociado a la salud, específicamente en la depresión, y es muy interesante, cada vez hay más datos que así lo corroboran, ¿no? Pues también la necesidad de proteína animal es muy, muy importante, porque a través de la ganadería también podemos tener un reciclaje de residuos interesante. Por ahí hay estudios que dicen que alrededor del 86% de recursos posibles utilizar en la ganadería son reciclables en nuestros sistemas de producción de aves,
de cerdos, de rumiantes, obviamente diferenciados, pero sucede, ¿no? Y el resto, pues, es utilizado a través, pues, proporcionado a través de los granos. Entonces, el reciclaje también viene siendo muy importante. La ganadería aporta fertilizante, la ganadería fomenta también la producción o aporta o participa en la producción de medicamentos y fomenta la equidad de género también, que es un tema que actualmente está muy en la visión y en las políticas, ¿no? Pero obviamente para poder satisfacer estas necesidades de proteína animal, sabemos que lo vamos a lograr siempre y cuando dependamos de tres aspectos, de la ciencia y la tecnología, que es una de las cosas más importantes que rigen el avance en todo el mundo, el acceso a los recursos y también la capacidad que tengamos nosotros para conservar y reutilizar estos recursos. Perfecto. Si lo logramos hacer, si seguimos trabajando, si queremos seguir satisfaciendo estas necesidades de proteína futura, que son muy importantes, pues también nos va a llevar a una consecuencia. Y eso lo estamos viendo, lo debemos de aceptar con las medidas o correspondientes, sin que se nos satanice. Y bueno, efectivamente la ganadería desde muchas aristas tiene una presión, ejerce una presión distinta sobre prácticamente cuatro aspectos que se consideran en el ambiente: el agua, el suelo, la emisión de gases de efecto invernadero y la biodiversidad. Normalmente, en muchos de los temas donde se discute estos aspectos, se relaciona la ganadería con emisión de gases de efecto invernadero, pero hablamos, bueno, yo quiero nada más confirmar, bueno, no confirmar, sino compartir con ustedes que cuando hablamos de ambiente, instruimos hace unos años en la ciencia animal, quizá de 20 años hacia atrás, nos instruían en un sistema de producción animal muy distinto al que ahora sucede, el que ahora está vigente. Antes, incrementar la productividad para responder a las demandas de esa población creciente era quizá una cosa prioritaria y hacerlo con la eficiencia. Sin embargo, ahora el nuevo marco bajo el cual los sistemas de producción animal se están generando, se están desarrollando, es también incluyendo la prevención al deterioro al medio ambiente. Se considera que los catalizadores que pueden de alguna manera responder a este nuevo marco puedan ser, vean, de nueva cuenta, comento, las nuevas tecnologías, los procesos de innovación y obviamente tomar muy en cuenta el concepto de sustentabilidad. De tal forma entonces que ahora los nuevos, las nuevas personas que están formando la ciencia animal llevan el concepto de sustentabilidad o al menos ya están de alguna manera trabajando esos puntos dentro de su currículum, dentro de su formación, dentro de su pensum. Es el nuevo marco para los sistemas de producción animal que más o menos tienen alrededor de unos 20 años que se anda ya infiltrando, digamos así, en la producción de la ciencia animal. Ahora bien, ¿cómo se está respondiendo? Bueno, podemos hacer una revisión general y vean, los sistemas ganaderos en todo el mundo, en México no es la excepción, están adoptando en algunos casos, adaptando en otros tecnologías, se están organizando y se están adaptando al cambio. Ahora vemos ganaderos, vemos organizaciones que hablan de inocuidad, vemos que hablan de trazabilidad, que hablan de una sola salud. La industria está invirtiendo recursos en tecnología. Si ustedes hacen una revisión, pueden ver que grandes industrias también están apostando desde su trinchera investigación y desarrollo que puedan también estar soportando el concepto de sustentabilidad. Y también los centros educativos y de investigación están generando información para preparar a los futuros profesionistas. Entonces, vean, de alguna forma todos están haciendo un papel y todos ahora estamos hablando de sustentabilidad. En los últimos años yo he estado inmerso en muchos procesos con instituciones, con empresas, con asociaciones, y fíjense, me ha dado mucho gusto saber que todos de alguna manera ya tenemos el concepto de sustentabilidad en nuestro discurso, y cada uno lo está retomando, lo está tomando desde sus posibilidades. Eso es muy importante por algo que voy a mencionar más adelante. Entonces, vean, es para el sector hay que considerar la sustentabilidad como una oportunidad y no como un riesgo al que podamos nosotros llegar. De tal manera, entonces, vean, que
si hago un recuento, hay una población creciente, vamos a tener necesidad de satisfacer de proteína animal a esa población creciente, pero implica riesgos en el ambiente, agua, suelo, biodiversidad y gases de efecto invernadero, pues hay que pensar en la sustentabilidad. ¿Y qué se está persiguiendo? De manera muy general, quizá esos 4 puntos son algunas de las cosas que se están considerando para abordar la sustentabilidad desde el punto de vista ganadera. Vean, se necesita incrementar la producción de proteína animal. ¿Sí? Es decir, no debemos de perder el foco que la ciencia animal debe de seguir produciendo proteína animal para satisfacer a la población creciente, pero también esa es una estrategia para reducir las intensidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Más tarde voy a comentar un poquito más al respecto. También es importante conservar y restaurar ecosistemas para no afectar biodiversidad, suelos, agua y captura, obviamente, de dióxido de carbono. Es necesario reducir los gases de efecto invernadero y todas aquellas excreciones que pueden contaminar al suelo, principalmente nitrógeno y fósforo, donde se ha hecho, se está haciendo mucho trabajo y muy interesante. Y también es necesario modificar nuestros sistemas ganaderos, reduciendo pérdidas y desperdicios, promoviendo la economía circular. Entonces, vean, estas quizás sean algunas de las visiones muy generales, el marco en lo cual la ganadería ahorita está dirigiendo sus baterías para entrar dentro del concepto de sustentabilidad o hacer prácticas que nos lleven a la sustentabilidad. Ahora, ok, si regreso esta diapositiva y hacemos también un análisis, un recuento de lo que tenemos o lo que podemos hacer, voy a hacer un pequeño repaso. Recuerden que la plática la quiero considerar como una charla donde podamos sencillamente hacer un recuento y recordar lo que estamos haciendo en este día tan importante desde la trinchera de ganadería y el medio ambiente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, miren, quizá una de las cosas más simples, más baratas, más rápidas, o más bien, hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas simples, algunas más baratas, unas pueden ser para mitigar, otras pueden ser para adaptar, unas pueden afectar o, beneficiar los gases, la reducción de los gases de efecto invernadero o beneficiar la biodiversidad, el suelo o el agua. Otros pueden ser a largo plazo o a corto plazo. Algunos pueden ser muy inocuas para el animal, otras aún no se ha determinado. Pero existen varias opciones que seguramente muchos de ustedes inclusive están haciendo y están contribuyendo de alguna manera, aunque no se haya medido, con algunas medidas ambientales. Vean, ahí voy a hacer un repaso de algunas sin orden de importancia, sino sencillamente para hacer un recuento, pero una de ellas podría ser el manejo de animales, la eliminación de animales productivos, la mejora genética y la mejora en la producción pueden ayudar de manera muy importante en la reducción de las intensidades de emisión, ¿sí? Y esto es bien sencillo de entender. Mientras una vaca que puede estar contaminando, digamos, con gases de efecto invernadero, produzca menos en comparación a otra vaca, pues obviamente va a tener un nivel de emisión mucho más alto y eso afecta. Entonces, eliminar animales, mejorarlos genéticamente y mejorar el nivel de producción nos puede llegar a producir, porque se han hecho estimaciones que la producción de gases de efecto invernadero podría reducirse entre un 20 y un 30% en cualquier sistema de producción. Hablo de no rumiantes y de rumiantes. Ahí pongo la vaca, no sé, bueno, puse esa vaca, quizá muchos la conozcan, es la famosa vaca ubre blanca. No podríamos estar esperando algo como eso en todos nuestros sistemas. Esa vaca, recuerden que es histórica por producir 111 kilos de leche al día, pero bueno, lo quise solamente poner para que sea el ejemplo de cómo podríamos nosotros, o una de las cosas que podríamos nosotros perseguir, que es la mejora en el manejo animal. La gestión del pastoreo, sobre todo en esta parte del trópico, donde tenemos pastoreo como uno de los sistemas de alimentación más importantes, es muy importante, ¿sí? Aquí en el trópico tenemos estudios, recientemente acabamos de terminar un estudio donde indica que en zonas ganaderas del estado tenemos hasta un 65% de degradación por actividad ganadera, obviamente.
se sabe, podemos pensar que el control de tiempo de pastoreo quizás sea lo crítico, pero si hacemos una mejor gestión también hay evidencias muy claras que podemos generar servicios ecosistémicos en agua, en dióxido de carbono y en biodiversidad. En breve, en unos días más, el 20 de junio, el doctor Danilo Peso, con quien he tenido la fortuna de trabajar, del CATIE, hablará en un evento sobre él va a enfocar cómo la rehabilitación de pasturas degradadas es una condición necesaria para mitigar el cambio climático en sistemas ganaderos. Entonces, hablar de una mejor gestión de pastoreo también es una de las opciones que tenemos nosotros para poder trabajar al respecto. Procesos de intensificación donde podamos liberar áreas que tengan posibilidades de ser rehabilitadas, en un momento dado capturar carbono, de usar intensivamente recursos. Aquí entran los pastos de corte, los ensilados, los subproductos que nos permitan también reducir la huella de carbono, es otra de las opciones. Lo que seguramente muchos de ustedes han escuchado y han visto, los sistemas agroforestales, en donde aquí el equipo en donde yo trabajo tenemos una experiencia ya amplia y que tenemos también ahora nuevas preguntas, pero bueno, es uno de los sistemas que de alguna manera están más asociados a las mejoras en biodiversidad, agua y suelo, muy comprobables, a la captura de carbono. Acá tenemos muchos estudios de captura de carbono y se ven los claros beneficios de estos sistemas. Seguramente aquí nos acompaña el médico Efraín Coutinho, donde en el rancho Santa Lucía de su padre, de su señor padre, amigo mío, desde hace 24 años empezamos a hacer estudios de los sistemas agroforestales y la ganadería con sus beneficios incluyentes, ¿no? La suplementación estratégica para manipular el rumen y el mejoramiento de la dieta también es muy importante, aunque nuestros resultados indican que quizá los efectos en la mitigación de gases de efecto invernadero sean bajos y sus efectos no son a largo plazo. Sí se han hecho algunas estrategias y se tienen ciertas herramientas para mejorar el uso del pasto basal, para mejorar el uso del ecosistema, para mejorar el ecosistema ruminal y para modificar la fermentación ruminal, que ambos nos pueden favorecer, sobre todo en la utilización de las dietas y en la producción de gases de efecto invernadero. También fíjense el uso de aditivos. Si hablamos de empresas que están más relacionadas con cerdos y aves, muchas ya las están haciendo, el uso de aditivos, y aquí podemos distinguir dos aditivos, aquellos que están desarrollados para mitigar gases de efecto invernadero y aquellos que están desarrollados para mejorar la nutrición del animal y hacer que la pérdida de nutrientes contaminantes de suelo y agua sean mucho menores, ¿no? Aquí una de las cosas interesantes es que si ustedes revisan, van a ver que hay muchas empresas que están participando en el desarrollo de nuevos aditivos emergentes. Cada año sacan catálogos de productos que hace sencillamente 15 años no existían en el mercado, ¿no? Hace poco hice un recuento de lo que había sido la ciencia animal de hace 30 años y ahora, y hay unos cambios significativos en cuanto a los temas ambientales. Recientemente se acaba de aprobar, hace unas 2 semanas, si no mal recuerdo, uno de los mejores aditivos que están existiendo ahorita para la reducción de gases de efecto invernadero, en este caso el metano, el 3-nitrooxipropanol, ya fue autorizado en Estados Unidos. Tengo entendido que ya está autorizado para ser usado aquí en México y es uno de los más importantes o que tiene uno de mejor desempeño como aditivo en la producción ganadero. También hay avances importantes en la nutrición del fósforo inorgánico y su excreción. Hay muchos estudios que han modelado el uso de los aditivos y cómo estos pueden reducir los gases de efecto invernadero. Por ahí hay un rango en reducción que puede ir de 10 al 40%. Entonces, los usos de aditivos quizá son de los que de alguna manera en algunos sistemas de producción están teniendo resultados interesantes. La nutrición de precisión es otro de los conceptos con los que nosotros podemos asumir ganadería o asumir, hacer nuestro papel en la ganadería sostenible o sustentable. La nutrición de precisión, lo que trata de hacer es, pues, obviamente, usar modelos. En este caso, recordemos que podemos contar hasta con 7 modelos que acercan que nos acercan al concepto de nutrición de precisión.
Hay muchas herramientas, quizá en nutrición de precisión tenemos una ventaja en comparación a los demás, que tenemos muchas herramientas que miden y manejan los resultados, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, con la expresión de fósforo, de proteína cruda, de nitrógeno, perdón, de urea, de fibra detergente neutro, y hay avances interesantes en el consumo. Uno de los avances más interesantes es el consumo y expresión de nitrógeno en este caso, ¿no? ¿Cuántas veces ya hemos visto? Acá tenemos una empresa muy grande que ya tienen energía renovable. ¿Cuál es el único fin? Pues sencillamente hacer un uso más eficiente de la energía. Por ahí hay muchos escritos donde dicen que por ejemplo, las plantas de alimento van a enfocar sus baterías en usar energía renovable para el funcionamiento de todo su equipo. Por ahí, por ejemplo, la producción en los sistemas de producción de huevo han emitido que pueden reducir hasta un 36% de gases de efecto invernadero, de metano, perdón, cuando en los sistemas de producción de huevo, cuando utilizan energía renovable. Otra de las herramientas que normalmente ya se están implementando en muchos sistemas, yo los veo en sistemas de producción inclusive que tenemos aquí en el sur del país, es el manejo de estiércoles. Aquí lo que se trata de hacer es que podamos de alguna manera reciclar y tener también un tipo de energía un tipo de energía renovable, ¿no? Tenemos muchos estudios, o hay algunos estudios donde se están tratando de reducir el costo de los de toda la infraestructura que implica el manejo de estiércoles. Se está ya trabajando en la compresión de gas y se están evaluando distintos aditivos para que puedan ser utilizados en la evaluación de la reducción del metano producido. Por ahí hay resultados donde indican que con el uso de distintos aditivos podemos reducir hasta el 60% del metano producido. También otro concepto que está muy asociado a la ganadería y que ahora del cual se escucha mucho es la alimentación circular, que es un concepto que está dentro de lo que es también un concepto relativamente nuevo que es bioeconomía circular, ¿sí? Que es sencillamente utilizar lo que se desecha de un sistema en otro, ¿no? Y acá en México tenemos mucha experiencia al respecto, pero en el mundo o al menos en Latinoamérica, por ahí hay datos que dicen que de 12 fuentes de recursos que pueden ser utilizados, se pueden utilizar hasta 41 coproductos en la alimentación animal, ¿sí? Algunos que se están desarrollando ahora, algunos conceptos que se están incluyendo dentro de procesos de alimentación circular, y seguramente ustedes han escuchado, es la producción de insectos, la producción de proteínas, y muchos otros subproductos que puedan derivarse de otros sistemas. Por ejemplo, aquí recientemente estamos evaluando las dietas larvarias que están produciendo en la fábrica de mosca estéril que tenemos aquí en Chiapas. De repente esa dieta está siendo utilizada por los ganaderos, pero sin un conocimiento real de su impacto en la producción animal y en el impacto que pueda tener en el ambiente. Por ahí hay estudios que dicen que se puede producir hasta 6% más de alimento para el humano si nosotros utilizamos más adecuadamente todos los subproductos o coproductos que puedan originarse en nuestros sistemas de producción. Y por ahí también dicen que para el 2021, el 40% de los alimentos producidos en el mundo fueron hechos a partir de estos productos y subproductos. En esta gráfica, vean nada más, les quiero comentar que por algunas tendencias que se siguen, y sobre todo alguna sociedad dice que cambiar de dieta es lo prudente, pero si vemos estos datos, podemos ver que efectivamente el cambio de dieta no impacta en la mitigación de gases de efecto invernadero, como sí podrían estar impactando muchas de las herramientas que anteriormente les dije. En este cuadro, aunque no se ve, yo solo quiero informarles que hay información donde dicen que de 30 años hacia atrás, el hacer cambios en los sistemas, en el utilizar tecnología en los sistemas ganaderos, podemos reducir hasta el 12% en los kilogramos de gases de efecto invernadero por solamente invertir en tecnología. Es decir, está probado.
Pero también vean, aparte de esas herramientas que nosotros podemos usar, aditivos, nutrición de precisión, sistemas agroforestales, lo que ya ahorita comenté, también vean, ahorita se está desarrollando y comercializando una gran cantidad de productos emergentes. Podrán ustedes investigar y van a encontrar que tenemos muchos productos, sobre todo procedentes de plantas, que se van a estar involucrando en la ciencia animal en una manera muy amplia en los siguientes años. Se está desarrollando plantas para la cría de insectos, también entrar en aspectos de bioeconomía circular. Se está desarrollando plantas para producción de proteína unicelular. Y también vean, muchas empresas están desarrollando plataformas que modelan sistemas sustentables en la producción de cereales para el consumo humano. Y eso quiere decir que las empresas también, las transnacionales, están haciendo su parte, no solo nosotros como productores, pero también vean la investigación o las instituciones de investigación y enseñanza. Este es uno de los últimos artículos recientemente publicados en Estados Unidos, donde ya también ellos, que a veces los que hemos leído un poco de la ciencia animal de Estados Unidos, normalmente no escriben estos temas, sin embargo, ellos ya están hablando de sustentabilidad. Y así, en Latinoamérica hay muchísima información al respecto y ustedes lo podrán por ahí corroborar diariamente. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Vean, aquí me gustaría reflexionar al respecto, que debemos de saber que hay opciones tecnológicas. Algunas mitigan, otras adaptan. Entonces, en función de eso, debemos de escoger en el abanico de posibilidades. Que las tecnologías a elegir también dependen de la intensificación del sistema, ¿sí? Por ejemplo, para sistemas extensivos como los que tenemos en el sur del país, la mejora de la alimentación, la sanidad animal, el manejo de datos, quizás sean las que en primer lugar debemos de tomar muy en consideración. Luego, quizás la intensificación, los sistemas agroforestales, pero estos quizás sean una de las primeras bases. Mientras que los sistemas intensivos, el manejo del estiércol, el uso de la energía renovable y el abastecimiento de alimentos con menor intensidad de emisión quizás sean las recomendables. Entonces vean cómo, dependiendo del sistema, así podemos elegir también estas herramientas. Lo otro que debemos de tomar en cuenta es que las tecnologías se puedan implementar en el sistema. Esto es muy importante y todo esto lo vengo diciendo para que en un momento dado usemos adecuadamente todo lo que tenemos. Considerar, obviamente, suelo, agua, biodiversidad y clima, no únicamente clima. Y que no debemos de conducir a la sustentabilidad ganadera de manera romántica. También esto es importante que todos estemos sabedores de eso, o al menos de acuerdo, sino con hechos demostrables y evaluables. Muchas veces decimos cosas que sencillamente no tenemos muchas evidencias en cuanto a la sustentabilidad de la ganadería, ¿no? ¿Qué limitantes hay? Bueno, hay muchos limitantes. No voy a mencionar quizá todas porque quizás se me pase alguna, pero vean, en muchos casos se necesitan recursos para implementar cambios, ¿sí? Hay recursos de todo tipo. Se tienen herramientas, se tienen conocimiento, pero al menos en México no se ha medido en cada sistema por separado y de manera permanente. Se han hecho algunos trabajos. La UNAM está trabajando mucho, bueno, algo en análisis de ciclos de vida, pero, por ejemplo, sería muy importante seguir trabajando en construcción de indicadores ambientales, ¿sí? Que también hace falta información al respecto. Es una de las limitantes para que sigamos avanzando en la sustentabilidad del proceso, de la ganadería, perdón. Hace falta generar más datos sobre huella hídrica, sobre balances energéticos de sistemas con prácticas sustentables y en contaminación de suelo, ¿sí? Y también sería muy importante, como parte de las políticas públicas que también hacen falta, promover sistemas de producción ganadera que incorporen el pago de servicios ambientales. Por ahí dicen algunas personas con las que yo he platicado que el pago de servicios ambientales sería quizá uno de los elementos fundamentales para poder adoptar tecnologías en la ganadería que nos lleve a la sostenibilidad. Hay oportunidades, expansión de mercados para productos ganaderos ambientalmente amigables. Hay un reporte reciente donde dicen que en Estados Unidos al menos la comercialización de productos amigables creció 7 veces más en comparación a los convencionales. Aquí en México, al parecer, creo que no hay estudios al respecto. Hay incentivos para los servicios ambientales. Alguna vez, algunas instituciones nacionales pagaron servicios ambientales por carbono, biodiversidad y agua.
pero también hay cambio de actitud de los productores ganaderos. Eso es sumamente fundamental y precisamente ustedes están aquí por eso, porque compartimos nuestro cambio y nuestra conciencia ambiental. Y de la pandemia para acá, yo he analizado y he visto un desarrollo de tecnologías sorprendentes que nos pueden ayudar mucho en la ciencia animal y la sustentabilidad. Hay amenazas, hay muchas noticias que también a diario salen, noticias, muchas de ellas alarmantes y muchas de ellas sin ninguna justificación comprobable. Hay amenazas, hay una sociedad que piensa el contrario, que quizás sin muchos elementos está satanizando la ganadería y que no consumamos productos de origen animal, y es una seria amenaza. Hay cambios en la sociedad, ya hay hay personas vegetarianas, veganas, bueno, en fin, cada día también asoma una nueva sociedad que piensa distinto y también se puede considerar una amenaza para la ganadería. Ojalá que las amenazas, esta foto la tomé hace un año en Monterrey, y donde ellos esperaban como una amenaza más dulce era la lluvia. Este tipo de amenazas sí creo que podrían ser las que nos convendrían a nosotros, ¿no? Estoy sobre el tiempo y bueno, el tema de sustentabilidad, quiero concluir, es un tema de agenda mundial, donde quiera se está hablando, ¿sí? En breve vamos a tener un evento de cambio climático aquí organizado por la SADER aquí en México, en unos días más un evento en Costa Rica sobre ganadería sostenible. El sector ganadero está haciendo desde distintos puntos de vista e iniciativas su papel, no pueden decir que no, se está trabajando. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ha tomado este punto también como uno de sus temas de agenda, lo cual felicito, y eso ha desencadenado que muchas otras organizaciones más o ganaderos en el país de muchos sistemas de producción lo hagan. Existen afortunadamente distintas herramientas para mitigar o adaptar el efecto de los sistemas ganaderos a los problemas ambientales, muchos de ellos con suficientes evidencias, algunos todavía tenemos que construir más, y para que el status quo de la ganadería responda a los desafíos, se debe seguir invirtiendo en investigación y desarrollo de sistemas sostenibles. Todavía hay muchas preguntas que son necesarias responder. Con esto me adapto al tiempo que me habían dado, les agradezco mucho su atención y espero que, bueno, haya sido un evento donde nos permita reflexionar y un poquito eh, abordar el tema ambiental del día de hoy. Gracias. Muchas gracias al doctor René Pinto Ruiz, con un amplio currículum dedicado a la sostenibilidad y el ambiente en ganadería. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan amablemente de manera remota puedan hacer algunos planteamientos y desde luego nuestro ponente magistral pudiera darles respuesta. Es sin duda el tema actual en el mundo y estamos todos, creo que, obligados a trabajar en favor de la sostenibilidad y de la protección ambiental. De manera que a quienes nos acompañen de manera remota, si quieren hacer alguna pregunta, tenemos un tiempo más para que el doctor René Pinto Ruiz nos dé respuesta. Vamos a Jorge Alberto Beltrán González nos pregunta que si existen fondos internacionales donde podamos acceder para desarrollar estos planteamientos. Doctor Pinto, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente hay fondos. Han cambiado los orígenes, pero existen fondos internacionales, quien ahora tiene uno quizá de los papeles más importantes en emitir fondos económicos, sobre todo para la parte tropical de Latinoamérica, es Alemania, en el ICI. De hecho, recientemente, hace unos meses, se terminó un proyecto con ICI y Biopasos y nosotros, CATI Biopasos y nosotros aquí en la región. Y quizá ese es la plataforma que más recursos está dirigiendo ahorita a nivel internacional para estos temas de sustentabilidad en la ganadería.
En México ha evolucionado. Habían antes recursos, ahora desafortunadamente son escasos y bueno, muy limitados ya. Olga Briones, que nos pregunta qué estrategias de captura de carbono se pueden aplicar en el caso de la ganadería y a qué normalmente se considera que la ganadería, ya que normalmente se considera que la ganadería es una actividad contaminante. Muy buena pregunta, compañera Olga. Adelante, doctor Pinto. Sí, definitivamente. Bueno, es necesario que nosotros estemos de acuerdo en que la ganadería sí tiene una contribución importante, en muchos casos negativa, sobre el medio ambiente, lo tenemos que aceptar. Sin embargo, bueno, como ya pudimos revisar, hay muchas estrategias. En cuanto a captura de carbono, el grupo al que yo pertenezco y trabajo, hemos estado trabajando prácticamente durante los últimos 20 años en sistemas agroforestales, dentro de ellos los sistemas silvopastoriles, donde es muy evidente y tenemos suficientes datos como para poder decir que quizá es una de las estrategias, como también puede ser el buen manejo o gestión del pastoreo para capturar carbono, no únicamente aéreo, donde podemos llegar a capturar, tenemos datos, dependiendo de la práctica silvopastoril, hasta 14 toneladas de CO2 equivalente, pero también mucho carbono en el suelo, que es sumamente importante. Recuerden que los sistemas tropicales de pastoreo, pues prácticamente es un ciclo de carbono, ¿no? Y donde las raíces finas precisamente tienen su mejor función. Pero quizá esos sistemas, y es donde más información ya se tiene, son los que ayudan mucho a la captura de CO2 en estas áreas tropicales, donde obviamente por cambios de uso de suelo también se ha contribuido mucho a la liberación de ese mismo CO2. Por ahí dicen que la ganadería es el problema, pero también la solución, y precisamente eso concuerda con lo que yo acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias, doctor René. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Nereo Andrés González Salazar. A su juicio, en la política pública ganadera de nuestro país, ¿hacia dónde tendría que ser dirigida prioritariamente? Claro, se refiere a cuestiones medioambientales. Sí, nosotros hemos hecho intentos realmente. Quienes deben a quienes deberíamos de dirigir es a los que toman decisiones. Desgraciadamente, los intentos que nosotros hemos hecho a través de algunas estrategias aquí en el sur del país no han tenido eco. Esa es una realidad. Sin embargo, bueno, esperamos que siempre hayan personas que puedan estar abiertas al tema y sobre todo que entiendan realmente lo que se persigue. Pero bueno, los decisores de políticas son creo que fundamentales. De hecho, en breve también el doctor José Manuel Palma hará una disertación sobre la ganadería y las políticas ambientales aquí en México, que va a ser muy interesante poderlo escuchar, y sigue siendo la falta de políticas públicas, una de las limitantes, como ese rato lo comenté. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nuestro amigo Ramón Valenzuela dice, también es importante determinar en forma objetiva la demanda en el consumo de proteína de origen animal, no tan solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de abastecer los requerimientos nutricionales de la población en búsqueda de sustentabilidad y equilibrio productivo. Sí, es muy correcto, un saludo. Efectivamente es muy correcto. Recientemente hubo un webinar también donde el título se llamó ¿Por qué somos omnívoros? Y ahí hace un abordaje muy interesante sobre esta relación entre la proteína animal y los requerimientos nutricionales de la población. Así que sí, es algo que se tiene claro inclusive y se puede dar muy buenas referencias acerca de la necesidad definitiva de proteína animal en nuestra dieta. Es correcto. Muy bien. Nuestro amigo, un asistente anónimo, dice, ¿qué impacto tiene la economía ganadera sobre el medio ambiente? Bueno, tratando de entender la pregunta, una de las cosas que quizá
pocas instituciones que son los que de alguna manera desarrollan información que pueden medir la ganadería y el ambiente. Hay pocas instituciones que atienden el concepto de economía ambiental. Creo que también podría ser inclusive una limitante para poder escalar los sistemas. Sin embargo, podríamos hablar que el medio ambiente, y dependiendo de cómo nosotros lo podamos involucrar en nuestro sistema ganadero, podría verse afectado. Recordemos que algo que yo siempre, inclusive lo he escrito por ahí, en lo que sí reflexiono y al menos yo personalmente pienso, es que la ganadería debe, como quizá primera función, generar riqueza, economía en el ganadero. Por una reflexión muy personal, insisto, quizá algunos estén de acuerdo u otros no. Sencillamente, si mis necesidades económicas están satisfechas, puedo pensar en lo siguiente, puedo pensar en la conservación del medio ambiente. Mientras tanto, no. Entonces yo creo que ese punto de la economía y el medio ambiente están muy relacionados y quizás sea una de las principales bases a atender dentro de los tres pilares en los que se mantiene la sostenibilidad. Urbina nos pregunta, en base a su experiencia, ¿qué estrategias y sistemas de producción han reflejado resultados que equilibre el impacto de los sistemas productivos en contraste a sus beneficios? Bueno, si entiendo bien la pregunta, el grupo en donde nosotros nos hemos estado, o hemos estado trabajando los últimos años, hemos estado estudiando desde distintos puntos de vista como la relación de esta ganadería ambiente. Por ejemplo, tenemos muy claro los beneficios en cuanto a las mejoras en biodiversidad y en recuperación de praderas degradadas con solo el manejo o la mejor gestión de los potreros. Tenemos excelentes resultados en la captura de carbono tanto en pasto como en la parte aérea de potreros. Tenemos resultados interesantes en la producción de energías alternas, energías sí, alternas a través de biodigestores. Hay resultados también muy importantes dentro de lo que nosotros hemos trabajado en la manipulación del rumen de aquellos animales en pastoreo y la producción de gases efecto invernadero, en este caso del metano. Entonces sí hay, igual por ahí hay personas que han presentado también trabajos con resultados muy positivos en la producción de aves, sobre todo, más que en la producción de cerdos, pero seguramente los hay aquí en México. Sí, pero en la parte tropical tenemos ya bastantes avances también en biodiversidad. Los sistemas agroforestales, creo que una de las cosas que más hemos trabajado, podemos emitir juicios y podemos basados en las mejoras en biodiversidad, captura de carbono, mejoramiento y regulación de flujos hídricos y también mejoramiento de procesos de degradación de suelo. Sí, hay bastantes resultados. Y hay mucha información que en este espacio pues, a veces es difícil poder platicar, pero además a mí me gustaría mucho tener más espacio para poder platicar. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor René Pinto. Una interesantísima pregunta de nuestro amigo y compañero Ismael Toyos Pardo del norte de Veracruz, que dice, yo considero que sí hay recursos internacionales. Lo que no tenemos son proyectos específicos y la complejidad burocrática para gestionar y concluir dichos proyectos. ¿No sería bueno que las universidades del país relacionadas con el campo se aliaran con los productores y funjan como gestores de estos proyectos? Asimismo, generen indicadores y avalen resultados. Es una estupenda pregunta de Ismael Toyos Pardo del norte de Veracruz. Adelante, doctor Pinto. Sí, fíjate, Guzmán, gracias por tu pregunta. Y efectivamente así se hace. Las universidades, nosotros como universidad, hablo desde mi trinchera, lo que hacemos es frecuentemente estar buscando ese tipo de proyectos. Pero una experiencia muy personal es que a veces son mucho más complicado la gestión de proyectos locales que los extranjeros. Es una realidad que al menos personalmente yo lo he vivido, por un lado. Por otro lado, sí, ya casi todos los proyectos
de investigación, bueno, los proyectos que pueden ser financiados a cualquier nivel, local o internacional, necesitan de la participación de productores y así lo hacemos. El problema es un tema que también puede ser bastante criticable, puede ser bastante discutible, es lo que sucede cuando ese proceso está trabajando y se está escalando. Hay muchos puntos que no creo que nos dé el tiempo para poder discutir aquí, pero que efectivamente también crean limitaciones en, en los, en difundir o en expandir los resultados positivos que se hayan obtenido del proyecto. Seguimos buscando financiamientos, cada vez está más reducido, no el tema, sino al menos las instituciones que están aportando por el tema. Muchas gracias, doctor René Pinto. Una pregunta más de Olga Briones. Dice, ¿la ganadería regenerativa puede ser una estrategia para que los productores ganaderos puedan acceder a beneficios de captura de carbono? Sí, sí, definitivo. Vean, cuando hablamos de gestión de pastoreo de sistemas agroforestales, podríamos estar hablando ahí de algunos sistemas como el pastoreo rotativo, que es una propuesta brasileña reciente que me parece bastante interesante, el pastoreo de ultra alta densidad, los sistemas silvopastoriles, obviamente, y la ganadería regenerativa. Yo empecé a escuchar de ganadería regenerativa, quizás no con ese nombre, hace, no sé, a mitad de los 90, en aquel entonces, quizás alguno de ustedes me pueda corroborar con el doctor Elko Blanco, no sé si lo recuerden. Se hablaba y se entraba de otra forma, no como ganadería regenerativa, pero es un proceso. ¿Cuál es, a mi juicio totalmente, mi juicio muy particular, cuál es el problema con ganadería regenerativa? Que, insisto, mi punto de vista, muy particular, no hay muchas evidencias que indiquen formas de poder evaluar el efecto. ¿Sí? Ese es mi punto de vista. Y ese quizás, pues, para mí sería una limitable, pero obviamente, mire, también pienso en otra cosa. ¿Qué pasa cuando un ganadero deja crecer sus árboles? Está de alguna manera contribuyendo en mayor o en menor grado al ambiente. Ya lo está haciendo. No podemos medir, pero seguramente lo está haciendo, lo está contribuyendo. Hace unos días estuvo con unos ganaderos de la costa de Chiapas. Ellos engordan animales en pastoreo. Sin embargo, ya por cultura, por un trabajo de agroforestería, de agroforestería que se ha trabajado mucho aquí en Chiapas, ya desde hace años, con muchas instituciones, ellos ya tienen mucho el hecho de las leñosas ya los tienen en su propiedad, digamos, en su propiedad de su forma de pensar y hacer las cosas. Y hablamos con ellos hicimos una estimación con ellos, con alguno de ellos, y pudimos ver que el productor además de poder seguir produciendo carne, porque él vende todos sus toritos en pie, podía estar recibiendo alrededor o capturando alrededor de 9 toneladas por hectárea de CO2 equivalente por tener árboles distribuidos en el potrero. Sí, y él pues, quizás no lo había visto, pero de repente, pues cuando empieza a ver que puede tener inclusive una entrada económica en un mercado de carbono que también ya se desvirtuó un poco, esa es también mi opinión, pues ya él puede tener una posición en donde eh, le dé sentido a esto. Pero si bien no se mide, no se ha medido, sí podemos extrapolar. En la ganadería regenerativa creo que independientemente, si hay ganadería regenerativa, seguramente están haciendo algo con el ambiente, pero ¿cuánto? Eso es lo que yo estaría todavía dudando. No sé cuánto, pero solamente lo hacen, o lo están haciendo. Muchas gracias, doctor René, bastante amplia su respuesta. Quiero agradecerles a todos porque tenemos una cantidad muy interesante de preguntas en el chat. Tenemos y de preguntas directas aquí con ustedes. Al final de este evento vamos a poner en pantalla los datos del doctor René Pinto Ruiz para que si lo gustan hacer de manera directa o a través de nosotros, podamos seguir abundando sobre este particular webinar que tan amablemente quiso compartir con nosotros el doctor René Pinto. Ahora me quiero referir a la pregunta de nuestro amigo Amadeo Bustos San Martín.
donde pregunta si se tiene registro de casos de éxito en unidades de producción rural en las cuales se pueda capacitar. Comentarle que el próximo 17 de junio, donde también se celebra el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía, tenemos la participación de dos importantísimos productores y ganaderos del norte del país, quienes van a ser nuestros ponentes magistrales, y por supuesto, ahí podremos abundar en este particular. Tenemos otra pregunta también de Nereo Andrés González Salazar. Dice, la FAO designó el 2026 como el Año Internacional del Pastoreo y los Pastores. ¿Qué se puede proponer para que los ganaderos de México puedan iniciar actividades al respecto y cómo empezar? Muchas gracias. ¿Algún comentario, doctor Pinto? Sí, yo creo que ya hay mucha información entre los ganaderos, es mi pensar, en muchos lugares de México. Por ejemplo, en el norte del país, hace unos meses estuve por ahí, y bueno, muchos ganaderos que se dedican a la producción de becerros, por ejemplo, obviamente en condiciones de agostadero, hablan del pastoreo regenerativo. Y aquí en el sur del país hablan del pastoreo continuo, hablan de sistemas silvopastoriles. Hay información, los ganaderos tienen, creo, información y lo hacen frecuentemente en sus sistemas. ¿Qué pensaría yo? Que es necesario quizá adiestrar, me voy a tomar la libertad de decirlo así, a esos ganaderos en la mejor gestión de sus recursos, en la mejor gestión del pastoreo, para que efectivamente puedan tener quizá un impacto mucho mayor. Pero sí, considero que México ya tiene de alguna manera estrategias para estas áreas donde el pastoreo es el sistema de alimentación predominante. Gracias, doctor René Pinto, gracias. Voy a permitirme ir al chat con algunos comentarios. Dice, buen día, gracias por realizar este tipo de ponencias abiertas a todo el público para ganaderos y más, que realmente se preocupan por el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Luis Sandoval nos dice, felicidades por realizar este tipo de ponencias para los ganaderos. La compañera Gina Gutiérrez dice, de acuerdo con el comentario sobre lo económico, la sostenibilidad no puede entenderse sin considerar tres áreas de impacto: la social, la económica y la ambiental. Tampoco sin sus cinco principios: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Carmen Palacios nos dice, como directora del primer centro de capacitación ganadera de México, me siento muy complacida con este tipo de foros. Sonora está trabajando en la ganadería responsable, sustentable y redituable, con bases en el conocimiento y el hacer. Pedro Alejandro Rodríguez nos dice, si tienen contemplado por parte de la CNOG y algunos investigadores el hacerle llegar alguna propuesta al nuevo gobierno para que se realicen algunas acciones y aplicación de recursos según la situación de cada estado. Desde luego esperamos la conformación del próximo gobierno y por supuesto esta confederación siempre ha retroalimentado con la Secretaría del Campo con algunas propuestas para el beneficio de la ganadería nacional. A ver, Miriam Guadalupe Paniagua dice, parte de la sustentabilidad es transformar la energía solar a carne o leche, y esto se puede lograr en sistemas como la ganadería regenerativa. En estos sistemas se aderezan el cuidado del suelo, principalmente la biodiversidad de plantas que crecen en ellos, el tiempo de descanso y el uso de los mismos, el componente genético, todo esto con el fin de regenerar los suelos. ¿De dónde proviene? Es todo un ciclo. Bueno, hay diversos comentarios de felicitación para nuestro ponente y desde luego para esta Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y para la Mesa Regional de Ganadería Sostenible en México, que preside también el ingeniero Homero García de la Yata. Muy bien, pues creo que hemos tratado de dar cobertura a las preguntas y respuestas que más hemos podido. Una disculpa a quienes no los pudimos leer en obviedad del tiempo.
Y bueno, creo que este webinar ha cumplido su objetivo. Vamos a pedirles que estén atentos en los próximos. Habremos hacer llegar por la misma vía una invitación para el próximo 17 de junio para que nos acompañen. Agradecerle pues a todos los que están presentes y pedirle a el ingeniero Noel Ramírez, nuestro tesorero, pueda amablemente emitir el agradecimiento a la participación de todos en esta tarde que ha sido tan productiva para la ganadería nacional. ¿Sí me está escuchando el doctor, el ingeniero Noel? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay una disculpa porque tengo música por el lado. Ahí van a estar escuchando los gallos y gallinas. Aquí a una buena sombra. Aquí. Primero que todo, buenas tardes a todos. Agradecer a cada uno de los asistentes, que se llegó alrededor de 240, 250 participantes. Y en primer término, de parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, quien nuestro presidente Homero García de la Yata les agradece. A usted, doctor René Pinto, muy buena ponencia, la verdad que muy agradecidos. Nunca, siempre estamos aprendiendo cada vez más y más y más. Lo estamos viendo, la sustentabilidad y el cambio climático ya es una realidad. Se ha venido trabajando mucho con expertos como usted, con muchos colegas suyos en cuanto a la sustentabilidad. Todo esto en la mesa redonda de ganadería, la cual comentó el doctor Néstor, que preside nuestro presidente Homero García de la Yata. También, pues seguir adelante, ¿no? Yo creo que esto es de la mano a nivel nacional y a nivel mundial, pero este tipo de pláticas cada vez nos enriquece más para nosotros, estar cada vez más unidos, tratar un mejor país y sobre todo un mejor mundo para nuestras nuevas generaciones, ¿no? Nuestras nuevas generaciones que son las que tenemos que cuidar y que ellos aprendan también de la sustentabilidad. Y en el Día Mundial hoy, que es del medio ambiente, inculcarles que si no hay medio ambiente sano, no hay futuro en el gobierno y en el país y en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles a todos el espacio que nos dieron para que entrar entre de sus cámaras, sus teléfonos, sus oficinas, en cuanto al medio ambiente, seguir adelante con este tipo de pláticas. Muchísimas gracias, tengan un excelente día a todos y millones de bendiciones y a seguir adelante por la ganadería de México. Muchas gracias, ingeniero Noel Ramírez. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y puntualmente muchas gracias a usted, doctor René Pinto Ruiz. Que tengan una bonita tarde todos. Gracias. Gracias a todos.